Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 96, parte quinta. La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII. Capítulo 5. Spinoza, 427. Caracteres del espinosismo. Descartes había reducido a un rígido mecanicismo, a un orden necesario, todo el mundo de la naturaleza, pero había excluido de él al hombre en cuanto sustancia pensante. La sustancia extensa es mecanicismo y necesidad, según Descartes, pero la sustancia pensante, la razón humana, es libertad, y como tal, potencia absoluta de dominio sobre la misma sustancia extensa. Spinoza fija su atención sobre todo en el hombre, en su vida moral, religiosa y política, y su intención es la de reducir toda la existencia humana al mismo orden necesario que Descartes había reconocido solamente en el mundo natural. Necesidad y libertad, mecanicismo y razón se distinguen y se oponen según Descartes, se identifican según Spinoza. Spinoza pretende, de este modo, restablecer aquella unidad del ser que Descartes había roto con la separación de las sustancias, unidad que le había enseñado la tradición neoplatónica, todavía viva en la comunidad judía en que se había formado. La realidad, la sustancia es una sola, única es su ley, único el orden que la constituye. La característica fundamental del pensamiento spinoziano es la síntesis que ha realizado entre la consideración metafísico-teológica y la consideración científica del mundo. Su filosofía parte de la consideración de la naturaleza y perfección de Dios, pero llega a una concepción del mundo que satisface todas las exigencias de la ciencia física. La teología tradicional y la nueva ciencia de la naturaleza se funden íntimamente en la obra de Spinoza. El punto de fusión, el concepto central que la hace posible, es el de la sustancia. Descartes había distinguido tres sustancias: la pensante, la extensa y la divina, pero había tenido que reconocer que el término sustancia tiene su significado diverso referido a Dios o a las sustancias finitas, porque mientras que referido a Dios significa una realidad que para existir no tiene necesidad de ninguna otra realidad, referido al alma y a las cosas significa una realidad que para existir solamente tiene la necesidad de Dios. Pero para Spinoza no hay más que un único significado auténtico del término, y es el que tiene con respecto a Dios. No hay otra sustancia, esto es, otra realidad independiente, más que Dios mismo. Dios se convierte entonces en el origen, la fuente de toda realidad, la unidad absoluta, en el sentido neoplatónico, única de la cual puede salir la multiplicación de las cosas corpóreas y de los seres pensantes. De este modo, Spinoza vuelve a reducir a la unidad neoplatónica y al orden necesario en que ella se manifiesta los aspectos de la realidad que Descartes había distinguido y separado. Sobre todo, intenta reducir a ella el mundo humano, las pasiones y la razón del hombre, y todo lo que hace y todo lo que nace de las pasiones y de la razón, la moralidad, la religión y la vida política. Por eso se ve forzado a negar toda separación y distinción entre la naturaleza y Dios, y a identificarlos, como ya había hecho Giordano Bruno, 380. Se ve precisado a considerar los decretos de Dios como leyes de la naturaleza y recíprocamente a quitar a la acción de Dios todo carácter arbitrario y voluntario, y por tanto quita al orden del mundo todo carácter finalista, y por último identifica la naturaleza y Dios con el orden geométrico necesario del todo. Pero al mismo tiempo, Spinoza pretende utilizar esta filosofía de la necesidad para la libertad del hombre, y por esto pone tal libertad no en el arbitrio, sino en el reconocimiento del orden necesario, reconocimiento en virtud del cual el hombre deja de actuar en sí mismo la necesidad del orden divino del mundo.